Bienvenido a la clase número 9 del curso de Excel básico de la Academia Desafíate. Mi nombre es Paola Cortés y seré tu maestra. En esta clase aprenderás sobre la solución de fórmulas con problemas de aplicación. Trabajaremos un poco con sumas, promedios y cálculos de porcentajes y la creación de un formato de factura, y vamos a intentar automatizarlo lo más posible. Muy bien, vamos a comenzar recordando un poco sobre cómo trabajar con las funciones de suma y promedio. Por parte de la función de suma, en Excel podemos sumar valores individuales, referencias o rangos de celdas o una combinación de todos estos valores. Por ejemplo, colocamos el signo igual para que lo tome como una fórmula y directamente podemos hacer las referencias a celdas. Seleccionamos la celda que contiene el valor y luego colocamos el operador más para que nuestra fórmula sepa que el cálculo a realizar es una suma. Y así sucesivamente con los demás valores. Al final presionamos Enter y obtenemos el dato de la suma. También podemos utilizar la función suma, y en esta función, ya cuando hemos definido la función a utilizar, el valor que recibe como argumento simplemente es el rango de los datos que vamos a sumar. Seleccionamos el rango, damos Enter y también obtenemos el resultado de nuestra operación como una suma. También podemos utilizar una combinación de todos estos valores. Podemos hacer uso de constantes, por ejemplo, escribo directamente el número 9 y luego hago una referencia a estas celdas generando un rango. Y de igual forma se realiza la operación. Por parte de la función promedio, esta función no la hemos trabajado, la vamos a profundizar un poco más en clases siguientes. Pero básicamente la función promedio lo que hace es que devuelve el promedio o la media aritmética de un grupo de valores, de un grupo de datos. En este caso podemos directamente utilizar la función, es decir, escribimos promedio y al igual que la suma, los argumentos que recibe es el rango de celdas donde están los valores a promediar. Le asignamos el rango y presionamos Enter para realizar el cálculo. También, si nosotros sabemos que el cálculo del promedio no es más que la suma de los valores divididos entre el total de datos, podemos hacer una fórmula utilizando esos datos. Abrimos paréntesis para respetar la jerarquía de las operaciones. Vamos a sumar estos valores y el resultado que se divida entre el total, que serían 3. Son 3 datos, el total de esos 3 datos, de su suma, se va a dividir entre 3. Y con eso obtenemos un promedio, pero sigue siendo más eficiente utilizar la función en este caso. Muy bien, por parte del trabajo con los porcentajes se calculan utilizando una ecuación bastante sencilla que no es más que la cantidad dividida entre el total de datos, y con eso obtenemos el porcentaje. Por ejemplo, si en una celda contiene la fórmula igual a 10 entre 100, vamos a obtener como resultado 0,1, que sería el 10%. Es decir, estamos obteniendo que 10 es el 0.1 partes de 100, porque un porcentaje es eso, es de nuestra porción de datos, ese porcentaje cuántas partes de 100 representa. El ejemplo que tenemos aquí, tenemos un grupo de valores y vamos a obtener su 10%, su 50%, su 75%, y trabajando un poco más con operaciones, a este valor le vamos a sumar el resultado de obtener su 20%. Como siempre tienen el apartado de las fórmulas utilizadas, al menos del primer ejemplo, para que lo tomen como una guía. Eso también está en las prácticas. Y si en la guía encuentran partes en las que las celdas no contienen datos y solo se encuentran en color amarillo, eso quiere decir que son celdas calculadas y ustedes tienen que realizar esos cálculos. Bien, vamos con el cálculo de los porcentajes. El 10% de 800, si aplicamos la fórmula, sería el valor dividido, en este caso multiplicado por el porcentaje. Y tenemos que el 10% de 800 es 80. Ahora, para obtener el 50%, igual el valor multiplicado por el porcentaje.
Sabemos que el 50% es la mitad, entonces el 50% de 800 sería 400. Ahora vamos con el 75%. Recuerden que en esta celda se encuentra el valor y solo es que tiene el formato de porcentaje, entonces son valores que podemos operar. Obtenemos 600 y finalmente para obtener la suma más el 20%, es decir, nuestro dato, los 800 de nuestro valor, a eso le vamos a sumar el cálculo del porcentaje del 20%. Entonces el 20% lo obtenemos con el valor multiplicado por 20%, podemos escribirlo así, o en decimal, que sería el equivalente a 0.2 o 0.20, y obtenemos ese resultado. Podríamos dividir las operaciones, es decir, primero calcular el 20%, que sería igual en este caso a 300 multiplicado por el 20%, y a ese dato, al valor de a nuestro valor, sumarle ya el dato que obtuvimos de su porcentaje del 20%, pero en este caso ya hemos definido una fórmula respetando la jerarquía de las operaciones para obtener el cálculo de el valor, y a ese valor sumarle el resultado del cálculo de el 20% de sí mismo. Entonces son diferentes formas de realizar estas operaciones. Podemos copiarnos la fórmula y vemos que en este caso sí no hay problemas con las referencias a celdas. Ahora, aquí hay algo interesante. Si yo quiero copiar, aquí ya definí mi fórmula y quiero copiarla, estos datos no corresponden a estos valores, y lo que está sucediendo es que sí me toma el valor de la fila, pero como bajé una fila a la fórmula, ya no me está tomando el valor del 10%. Entonces no estoy haciendo referencia al 10%. En este caso estoy multiplicando 300 por 10 y por eso obtengo ese valor. Lo que necesitamos hacer aquí es utilizar las referencias a celdas, en este caso una referencia mixta, porque el dato que no queremos mover, que queremos que sea absoluto, es el valor de la fila. Tenemos nuestro primer dato, que es el valor a calcular de porcentaje. Ese dato sí tiene que ir siendo relativo en relación a la fila en la que vayamos colocando la fórmula, pero el dato del porcentaje sí tiene que ser absoluto, al menos el parámetro de la fila, para que no tengamos dificultades al momento de realizar el cálculo. Ahora, si copiamos la fórmula en el resto de celdas, ahora sí obtenemos correctamente, por ejemplo, el 10% de 65. Entonces así podemos ir aplicándolo en el resto de fórmulas y obtener ese valor. Recordemos, el porcentaje es nuestro dato y en este caso multiplicado por su 75%, y para poder copiar la fórmula hay que asignar una referencia a celda mixta para que no tengamos esa dificultad. Y así es un poco del trabajo con los cálculos de porcentaje. Esto va a ser importante porque al momento de realizar una factura, nosotros realizamos cálculos como por ejemplo el cálculo del IVA, que no es más que el porcentaje del 13% asignado al total de la compra, o si vamos a asignar un porcentaje de descuento. Entonces esos datos son los que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, si hablamos un poco sobre las facturas, en esta hoja vamos a elaborar unas facturas. Las facturas son documentos que evidencian toda la información de un proceso de compra y venta y deben cumplir con ciertos requisitos legales para garantizar a quien se le debe entregar la autenticidad de su origen y la legitimidad de su contenido. Ya es un tema un poco más formal, pero Excel nos permite realizar ciertos formatos que nos ayudan a automatizar procesos o a obtener de forma más eficiente el total de una compra, o a ir realizando registros de las compras. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es elaborar un pequeño formato. Aquí está, tenemos este formato de ejemplo. El formato puede cambiar
en función a los datos que vamos a necesitar y con qué finalidad estamos elaborando la factura. Entonces este es un formato bastante básico y lo importante aquí es este apartado, que vamos a automatizar todos estos cálculos, que nos obtenga el importe de cada producto, es decir, la cantidad de productos que se están comprando multiplicado por su precio unitario, y el total de todos estos importes va a formar el subtotal. Esto sería una suma, y a esto nosotros vamos a calcular el 10% que se le va a aplicar y también el 10% del IVA que se le tiene que sumar, y al final el total más el IVA y el total de datos, que sería el total que va a cancelar el cliente. Entonces vamos a trabajar un poco con esto. Para este apartado, para este ejemplo, tenemos otras tablas con las que estamos trabajando datos en otras hojas. Tenemos la hoja de productos, donde tenemos la información de los productos utilizando un código, el nombre y el precio unitario. Esto porque vamos a utilizar parte de lo aprendido en la clase anterior, que era el apartado en el que elaborábamos listas desplegables para poder seleccionar ciertos datos de forma más eficiente. Por ejemplo, el nombre del cliente o el producto en sí. También tenemos los datos del cliente, los nombres y otros valores como el porcentaje del descuento aplicado y el porcentaje del IVA, que entonces también le vamos a asignar nombres para luego poder referenciarlos en nuestra factura. Vamos a comenzar con la elaboración de este pequeño formato. No es muy complejo, simplemente es de ir combinando celdas y aplicando ciertos formatos de fuente o del tamaño de la letra. Entonces vamos a trabajar en eso. Primero seleccionamos 8 columnas y vamos a arrastrar hasta la fila 19. Vamos a colocar bordes para poder delimitarlo mejor, y inicialmente vamos a colocar un apartado en el que aparezca como encabezado el nombre de la tienda a la que pertenece esta factura. Vamos a combinar, vamos a colocar el nombre de la tienda, tienda Maya. Y esto solo es parte de que apliquemos un color de fondo, que centremos el texto, que hagamos el texto más grande, le coloquemos negrita o cambiemos el tipo de fuente. Podemos utilizar una fuente diferente. En este caso vamos a utilizar esta, por ejemplo. Luego tenemos el apartado de los datos de fecha. Entonces vamos a colocar la fecha y el espacio en el que va a ir representada, y estos datos los podemos utilizar esta herramienta que es combinar en horizontal. Seleccionamos el grupo de celdas y combinar en horizontal para ir agilizando el proceso. Aquí van a ir los datos del cliente, su nombre, el teléfono y dirección. Muy bien, en este apartado también hay que tomar en cuenta el nombre, el número de factura. Entonces aquí sería el número de factura. En este caso va a ser la factura 23. Y luego sí tenemos el apartado para los datos del cliente. Sería el cliente y el teléfono. Muy bien. Luego vamos a definir los valores de nuestra compra. Necesitamos un código de producto. También vamos a tener los valores del importe, que era como un subtotal, el precio unitario, el precio de nuestro producto, y luego tenemos la cantidad, cuánto de ese producto está comprando nuestro cliente, y la descripción o el nombre del producto. Muy bien. Bien,
y vamos a colocar la fecha actual a manera de ejemplo. Ahora, estos datos al final obtendríamos un total, más el IVA, el cálculo de el IVA que se le va a aplicar, el descuento aplicado y el valor del subtotal. Y todos los demás apartados los podemos utilizar para escribir los productos, para detallar un poco más sobre los productos que está adquiriendo nuestro cliente. Y poco más, esta sería la parte del formato. Si vemos bien, no es muy complicado, simplemente hemos ido trabajando con las herramientas que ya conocemos, el grupo de herramientas de alineación, el grupo de herramientas fuente, todo para aplicar formato. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a asignarle nombre a ciertos apartados para poder referenciarlos en otras hojas. Al IVA le vamos a asignar el nombre de IVA, al porcentaje le vamos a asignar el nombre de IVA, y para el descuento, a cada descuento le vamos a detallar el porcentaje con un nombre. En este caso, esta tablita hace referencia a que si el monto total de la venta es de un 25%, perdón, de $25, entonces aplicamos un 5% de descuento. Si son $50, un 10%, si son 100, un 20%, y si son 500 o más, un 50% de descuento. Entonces este sería el descuento del 10%, el descuento del 20% y finalmente el descuento del 50%. Muy bien, con respecto a los clientes vamos a seleccionar este rango y le vamos a asignar nombre-C, nombre clientes. Y a los productos, al rango de datos donde están definidos los nombres de los productos, le vamos a colocar el nombre de producto. Muy bien, volvemos a la factura y si recordamos un poco sobre la clase anterior, vamos a la ficha datos y en el apartado de validación de datos podemos crear una lista desplegable. En este caso verificamos el nombre asignado, a los clientes le asignamos el nombre C. Entonces en este apartado damos clic, vamos a seleccionar lista y en origen vamos a llamarlo por el nombre asignado, nombre-C. Doy clic en aceptar y ahora tengo una lista desplegable para seleccionar a los clientes que están dentro del rango o del listado al que yo le asigné el nombre de nombre C, nombres clientes. También puedo simplemente introducir los datos, por ejemplo el teléfono y la dirección. Y en este apartado, bien, donde nosotros vamos a detallar los datos de nuestro producto, tenemos un código. La mayoría de productos tienen un código de barra, entonces podemos utilizar este código o definir un código provisional dentro de Excel. Luego detallamos el nombre del producto. Había un producto que era té verde y el precio que tiene ese producto era 3.50, entonces 3.50. En este caso a estos datos, como son valores monetarios, le vamos a aplicar formato de moneda. Muy bien, y ya tenemos el precio. Y entonces nosotros lo que haríamos sería introducir la cantidad, cuánto de este producto se está adquiriendo, 5 por ejemplo, y el importe no es más que el cálculo de la cantidad del producto que está adquiriendo nuestro cliente multiplicado por el precio por unidad que tiene ese producto, y así obtengo el importe o un subtotal de la compra por este producto. Yo podría
ir escribiendo esos datos manuales, o puedo hacer otro desplegable, datos, verificamos el nombre que le asignamos, producto, el nombre que le asignamos a la lista de productos. Aquí seleccionamos lista y en el origen el nombre que le asignamos al rango donde estaban los nombres de los productos era producto. Damos a aceptar y ahora tengo un pequeño desplegable con los nombres de los productos. Yo selecciono uno y se me inserta automáticamente. Este desplegable lo puedo copiar en el resto de celdas. Simplemente doy clic sostenido en el cuadrito que aparece en la esquina inferior derecha y lo puedo arrastrar. Arrastro hacia mis demás celdas y voy copiando ese formato. Entonces ya tengo en cada una de las celdas el desplegable para seleccionar el producto. En este caso vamos a copiar en estas celdas también. Muy bien. Y ya podría seleccionar desde el desplegable el producto de verde y ya tengo mis datos. Entonces si yo voy a realizar una compra, en una compra tengo más de un producto. Entonces tengo que definir el código del producto. La cantidad que estoy comprando. El nombre del producto que estoy adquiriendo. Y su precio unitario. En este caso vamos a colocar los precios, y en el apartado de importe ya tengo definida la fórmula. Me va a multiplicar la cantidad por el precio unitario, entonces puedo copiar esta fórmula en todos los cuadritos que tengo, en todas las demás celdas que tengo para insertar productos dentro de mi compra, y así podría ir ingresando más y más y más productos, y puedo ir insertando más celdas, más filas. Selecciono una fila aquí y en la ficha de inicio tengo la opción de insertar. Doy clic y voy insertando filas y se van copiando con el formato que ya tiene la factura. En el apartado del subtotal, el subtotal lo que es una suma de todos los importes, es decir, de todos los costes de la multiplicación que ha resultado entre la cantidad de productos que está adquiriendo el cliente y el precio unitario de cada producto. Entonces utilizo la función suma y le voy a pasar todos estos datos para que sin importar cuántos productos yo vaya agregando, me va realizando el cálculo del importe y lo va sumando al subtotal. Ahora, el dato del descuento. El descuento va a ser una resta. Le vamos a restar ese porcentaje de descuento al valor del subtotal. En este caso, en nuestra tabla teníamos que si el total era igual a 100 o más, entonces aplicamos un 20% de descuento. En este caso vamos a utilizar un cálculo de porcentaje como en los ejemplos anteriores y colocamos el igual para que lo tome como fórmula. Le vamos a pasar el dato de nuestro subtotal y en este caso es una resta. Le vamos a restar el resultado que debe calcular a ese subtotal, el porcentaje del descuento del 20%. Muy bien. Y realizamos el cálculo. Entonces a este subtotal ya le aplicamos el descuento del 20%. Ahora le vamos a aplicar el cálculo del IVA, que va a ser el IVA multiplicado por, ya tenía un nombre asignado al valor, multiplicado por el IVA. Obtengo el valor del IVA y al final voy a sumarle el dato que tenía del descuento más el cálculo del IVA, y ese sería mi total de datos. Entonces aquí hago referencia a ese dato y ya lo puedo totalizar, y este sería el monto a pagar o lo que el cliente tendría que cancelar.
Puede ser un poco confuso, pero son los datos que vamos obteniendo. Tenemos un subtotal, que es la suma de los importes, luego el subtotal con el descuento aplicado, un descuento del 20%. Si no aplica descuento, entonces este cálculo no se realiza y se va a realizar automáticamente con el subtotal. Ahora, el monto del IVA, algunos productos ya lo incluyen, entonces en ese caso no tendría que hacerse el cálculo, podríamos dejar este valor en 0, pero en caso de realizarse, ya vimos que utilizamos la fórmula de multiplicar el resultado del subtotal o el descuento por el valor asignado del IVA. Ya que tenemos el valor asignado del IVA, que sería el monto por el IVA, se lo asignamos al total en una suma, y ese sería nuestro total a pagar. Y así podemos ir trabajando un poco de manera muy básica con las facturas en Excel, o cómo realizar cálculos en Excel, ya con problemas de aplicación, y cómo podemos utilizar todas las herramientas que Excel nos ofrece para facilitar un poco todas estas operaciones. Bien, tienen la guía, como siempre. Ahí hay prácticas bastante relacionadas con esta, entonces para que lo tomen como base. También hay un poco de descripción de la teoría, y eso sería todo por esta clase.